Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí un día más con estos data webinars que organizamos desde Big Data Magazine y en esta ocasión también en colaboración con iNetwork, hoy para hablar de cómo generar alto rendimiento en los equipos a partir de datos. Y para ello contamos con Lluís Roses, que es experto en transformación digital estratégica, al que le pido ya que se incorpore con nosotros, y también nos acompaña, como habitualmente, Ángel Galán, que es miembro de iNetwork y el director de Data e Inteligencia Artificial de Cabel. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues un placer estar por aquí de vuelta, José Luis. Os dejo que arranquéis este webinar y luego en el turno de preguntas regreso y ya seguimos hasta el final. Suerte. Gracias, José Luis. Muy buenas. Bueno, Luis, un placer tenerte aquí. La verdad que yo estaba súper expectante cuando había visto la presentación también, cuando la habías lanzado con anterioridad. Y la verdad que, ya os digo que hoy nos espera un día, pues la verdad que apasionante, ¿no? Además, cómo poder medir el rendimiento de los equipos partiendo de datos. ¿Qué nos vas a contar? Danos un poquito alguna introducción y a ver, algún detallito, ¿sabes? Bueno, la idea un poquito es, ya veréis, pero el truco de todo, ¿no? El tema básico es, bueno, cómo generar conciencia en los equipos para poder llegar a este alto rendimiento, ¿no? Y intentaremos explicitar una manera que sea lo más objetiva posible de poder trabajar sobre este tema que es tan complicado y que seguro que a todos nos preocupa, ¿no? ¿Qué hago con mi equipo, ¿no? Para generar alto rendimiento. Bueno, ¿y cómo sé exactamente que lo esté haciendo bien y qué tipo de actuaciones son las positivas? ¿Cuáles aquellas que quedan un poquito pendientes? Bueno, que eso es súper relevante, obviamente. Bueno, pues a partir de ahora ya te dejo. Somos todo tuyos y cualquiera, pues comenzamos. Muy bien, pues bueno, a mí me gustaría empezar con unas preguntas, ¿no? Para arrancar un poquito con todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería, o me gustaría haceros reflexionar sobre, bueno, ¿qué es lo primero que pensáis, ¿no? Cuando pensáis a la hora de liderar un equipo de alto rendimiento, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Vale? Y ahí lanzamos una encuesta, ¿no? Para ver un poquito, a ver qué es lo que opináis, ¿no? ¿Qué es lo que os viene a la cabeza cuando os preguntan, oye, alto rendimiento, ¿no? Porque bueno, empezamos. Sí, dime. Empezamos fuerte, ¿no? Y ya con una cuestión directa, ¿no? Directa. Ahí perfecto, estupendo. Para poder contestar a ella, lo tenéis, ya sabéis que tenéis en el lado derecho, en la parte de Pulse, podéis contestar y ahí pues vais introduciendo ahí todos los datos. Mientras que va contestando las personas, los que están atendiendo, coméntanos, Luis, ahí que te he cortado, discúlpanos. No, pero un poco, bueno, siempre veremos que cuando nos enfrentamos a un reto de este tipo y quién nos ha enfrentado a uno de este tipo, ¿no? O sea, en el momento en el que tienes un equipo, lo primero que te dicen es, bueno, vamos a sacar lo máximo del equipo. Oye, que uno más uno no suman 2, ¿no? Sino que tienen que sumar 3 o 4, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿No? ¿Y cómo lo hago? Además, intentando evitar que, no ir dejando muertos en el camino, ¿no? Que no mires para atrás y digas, ostras, ¿qué es lo que he hecho, no? He logrado alto rendimiento, pero aquí hay un montón de claves, ¿no? ¿A costa de qué, no? Obviamente. Exactamente. Entonces, vamos viendo cómo va respondiendo la gente, ¿no? Hemos dado tres opciones, ¿no? Si lo primero en lo que pensamos es en resultados, o sea, alto rendimiento son resultados. Si en lo que pensamos es en sostenibilidad, o lo primero que nos viene a la cabeza es, madre mía, ¿no? ¿Qué cosa que me han puesto encima de la mesa? ¿Qué reto a la hora de intentar generar este alto? Bueno, como puedes ver, está muy reñido. Ha empezado la parte primero más focalizada al resultado, posteriormente ha ido permutando y fíjate, ¿sabes? Prácticamente todos nosotros pensamos que es muy equitativo entre resultados, sostenibilidad y el reto. Es curioso, ¿eh? Fíjate que y esto es importante, ¿no? Ahí lo bueno es, claro, a veces uno piensa en resultados, otro piensa en sostenibilidad, otro piensa en reto, ¿no? Ahí ahora lo veremos un poquito, ¿eh? Pero el tema es como conjugarlo todo, porque si no, los equipos no funcionan. Pues adelante, Luis. Vamos a ir con la presentación. Estupendo. Entonces, vamos a empezar ya con la presentación. Primero de todo, dar las gracias a iNetwork y a Big Data por esta oportunidad y, bueno, os voy a intentar llevar de la mano de ver un poco estos equipos de alto rendimiento, a ver cómo los creamos a partir de estos datos, ¿no? Cómo medimos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es la pregunta que os hacía, ¿no? Oye, ¿qué es lo más importante o qué es lo que me viene a la cabeza cuando hablo de alto rendimiento, ¿no? De hecho, ¿qué me piden cuando me están pidiendo alto rendimiento, ¿no? Bueno, hay mucha gente que tiene en la cabeza la productividad. Oye, quiero obtener resultados, quiero que esto sea la bomba, quiero tener unos proyectos magníficos, ¿eh? Ese 1 más 1 igual a 3.
¿vale? Productividad, productividad, productividad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando me enfoco solo en la productividad, pues a veces puedo tener problemas. Porque otra gente lo que piensa enseguida es, no, positividad. Oye, un equipo donde todos nos llevemos bien, que seamos como hermanos, esto es más una familia que un equipo, ¿no? Claro, cuando sucede esto, empezamos a tener otros problemas, ¿no? No sé si habéis oído hablar del group thinking, ¿no? Los equipos que empiezan a pensar por sí mismos, ¿no? Y se desconectan de la realidad exterior, ¿no? O que empiezan a generar dogmatismos que no están en la línea de lo que es la línea de la organización, ¿no? Bueno, pues nos pasan determinadas cosas, ¿no? De hecho, nuestra necesidad de pertenecer a equipos está ligada en lo más profundo de nuestro cerebro. Mira, para daros un dato, si a una persona no le dirigimos la palabra, le hacemos el vacío, en el cerebro se le activan las mismas neuronas que si se estuviera muriendo de hambre. O sea, es el mismo circuito cerebral que si se estuviera muriendo de hambre. Entonces, realmente la necesidad de formar parte de un equipo es imprescindible. Y cuando nos meten en un equipo tendemos a proyectar ciertos comportamientos, ¿no? Hay un experimento cognitivo muy interesante en el que cogen a 100 personas y las dividen, ¿eh? No se conocen de nada, no tienen ningún propósito común, son todas diferentes, ¿no? Y cogen a 50 y les dicen, mira, vosotros sois el equipo A y ellos son el equipo B. Y les hacen una encuesta sobre qué opinan sobre la gente de su propio equipo con el que no tienen nada que ver hace 5 minutos, ningún propósito común, no se parecen en nada. Y sistemáticamente salen mucho mejor que no los del equipo B, que al final, antes de entrar, pues tenían pues las mismas características que ellos. El cerebro tiende a trabajar en conjunto, en grupo, en social, ¿vale? Con lo cual hay mucha tendencia a veces a ir hacia esa positividad o a querer realmente crear dentro del equipo un entorno donde lo más importante, más que los objetivos, pues sea ese buen rollo. ¿Qué es lo que no pasa? ¿Dónde está el reto? Bueno, el reto es intentar conseguir las dos cosas a la vez, ¿no? La productividad y la positividad. Si solo conseguimos resultados, pues podemos ir dejando cadáveres en el camino, ¿no? Y si solo conseguimos ese buen rollo, pues igual va y no llegamos a los resultados, ¿no? Esto cuando lo vemos, cuando nos enfrentamos a esto, hay mucha gente que como lo ve es como un enorme reto. Vale, Luis, todo esto está muy bien, pero ¿y todo esto cómo lo manejo? O sea, ¿cómo consigo yo generar ese alto rendimiento en los equipos? ¿Por dónde empiezo, no? Y lo vemos ahí como una gran bola, ¿no? Que tenemos que empujar, ¿no? Y veis un poco que es el líder, ¿no? Este que está empujando hacia arriba, ¿no? Claro, en el momento en que el líder empuja solo, es difícil generar el alto rendimiento. Y aquí un primer tip, ¿eh? Si queremos generar alto rendimiento, tenemos que conseguir liderazgo distribuido. O lo hacemos entre todos, o todo el mundo se implica, o el alto rendimiento es prácticamente imposible. Claro, esto también es muy bonito, pero ¿cómo generamos el que todo el mundo se implique? Bueno, ahí va un poco nuestra receta y también os vamos a explicar un poco qué técnicas se pueden utilizar para medir esto también, ¿no? Bueno, en principio nosotros creemos, en nuestra experiencia con equipos dilatada de muchísimos años, ¿no?, que hay 4 pilares fundamentales a la hora de generar alto rendimiento en un equipo. El primero es, el equipo tiene que tener growth mindset. Esto queda muy bonito, ¿eh? Lo que quiere decir es que tiene que haber una voluntad continua dentro del equipo de aprender, de estar abiertos al feedback, a las opiniones, a que yo puedo estar equivocado y a que tengo que estar continuamente aprendiendo, ¿no? Luego tiene que haber otro foco puesto en la sostenibilidad. Oye, nos llevamos todos bien y trabajamos de alguna manera todos de manera continua, o esto no va a funcionar y al final pues nos vamos a romper, ¿no? Luego tiene que haber también algo que llamamos diversidad cognitiva, ¿no? La gente no puede ser toda igual, ¿no? Sino que hay que tener gente que se preocupe del qué, gente que se preocupe del cómo, gente que esté más en el propósito, en el para qué, ¿no? O en las personas, ¿no? Nosotros aquí podemos poner o queremos poner énfasis sobre todo en el cuarto punto, que es la toma de conciencia. El equipo, si quiere mejorar, el equipo, si quiere llegar al alto rendimiento, y ya os digo yo que eso no sale de manera espontánea, o sea, no junto personas y están en el alto rendimiento, hay que trabajárselo, pues el primer paso es generar una conciencia colectiva de dónde estamos. Oye, solo si sabemos dónde estamos, podemos enfocarnos hacia mejorar, ¿no? Decía Lord Kelvin, ¿no?, que lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Tenemos de alguna manera que saber tener un diagnóstico compartido, ¿no? Entonces, es de vital importancia generar esa conciencia compartida, ¿no?, que todos estemos un poco en la misma página.
Y ahí me diréis, bueno, conciencia compartida, ¿sobre qué exactamente, no? Y ahí viene un poco la madre del cordero, ¿no? Cuando nosotros a veces presentamos el modelo de equipos de alto rendimiento, que ahora os lo enseñaré, pues la gente empieza a temblar, ¿no? Porque este es el modelo, ¿no? Y diréis, qué bonito, cuántos colores, pero esto es un donut en que cada uno de los elementos de este donut implica 6 o 7 niveles de comportamiento que hay que tener monitorizados y trabajados dentro del equipo para conseguir el alto rendimiento. Y diréis, ostras, este donut os lo habéis inventado, ¿no? Bueno, no exactamente, ¿no? Esto viene de dos modelos muy conocidos. Uno es el modelo Rework de Google, ¿no? No sé si conocéis este modelo. Si no, os invito a que os conectéis a Internet, busquéis Rework y veréis que Google ha hecho un esfuerzo tremendo en intentar ver cuáles eran los motivos que hacían que los equipos fueran de alto rendimiento. Y lo hemos de alguna manera fusionado con un modelo del MIT, ¿no? del Massachusetts Institute of Technology, que es de una profesora que se llama Deborah Ancona, que habla sobre una cosa que ella dice, le llama X-Teams, ¿no? Equipos X, ¿no? Que es como el equipo se enfoca hacia afuera para generar alto rendimiento. Claro, no voy a entrar en explicaros todo el donut porque nos podríamos pasar aquí 2 horas simplemente hablando de esto. Pero ya os puede dar una idea de que hay muchas cosas ahí, ¿no? Entorno de seguridad psicológica, o sea, generar un entorno donde todo el mundo se pueda sentir bien. Que haya confianza mutua en las habilidades de las personas, estructura y objetivos claros, un propósito compartido y alineado entre el de los miembros, el de la organización y el del equipo, ¿no? Un equipo que genere impacto con conexiones con el exterior, que esté continuamente buscando información en el exterior y que sepa desarrollarse a nivel político dentro de sus entornos. Vaya, un montón de cosas, ¿no? Entonces, como os he dicho, no voy a entrar en cada uno de ellos, esto lo podemos ver otro día, aunque sí que os voy diciendo que este es el modelo que luego nosotros proponemos medir, ¿vale? Y os explicaremos luego un poquito cómo lo hacemos, ¿no? Sí que me gustaría entrar en uno de los elementos, ¿no? Y antes de entrar en este elemento, uy, que casi hago un spoiler, me gustaría proponeros la siguiente pregunta, ¿no? No sé si, Ángel, quieres pilotarlas tú, la parte de las preguntas, ¿no? No, si no... Bueno, adelante, no te preocupes. Vamos a por la siguiente, que, bueno, pues lo compartimos, Luis, tú lánzate sin ningún problema. Pero yo encantado aquí de acompañarte, ya lo sabes. Bueno, pues la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el elemento principal para alcanzar el alto rendimiento en un equipo? Y aquí tenéis 3 posibilidades. La afinidad entre sus integrantes, el entorno de seguridad psicológica o un liderazgo carismático. Bueno, ¿qué pensáis? A ver ahí... Exacto, ¿qué es lo que os parece? ¿Por dónde empezaríais? Claro. Me convierto en un líder carismático y eso se aprende, ¿eh? Aunque parezca que no, se puede aprender, ¿no? Oye, voy a intentar crear un equipo si me dan libertad, oye, cojo miembros que sean más o menos afines y con eso ya tengo la mitad hecha, ¿vale? Esa parte de la positividad que nos decía Luis, yo creo que esa parte la tenemos hecha. O tengo que crear un entorno de estos de seguridad psicológica que nos ha dicho y que aún no sé exactamente lo que quiere decir, pero que igual es interesante. Entonces, a ver qué es lo que estamos diciendo. Muy bien. Muy interesante de momento. Parece que la afinidad entre los integrantes, junto con el entorno de seguridad psicológica, parece que son los factores claves. Curiosamente, más que el liderazgo carismático, ¿no? Curiosamente. Pero yo creo que está muy bien visto, ¿no? Al final, lo decíamos al principio, ¿no? El líder no lo puede hacer todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estáis acertando mucho, ¿no? En este equilibrio y permitidme que os explique también un poquito qué es lo que hizo Google, ¿no? Google, cuando se dedica a intentar entender, a ver qué es lo que hace que los equipos sean de alto rendimiento, pues hace un estudio súper potente, ¿no? Esto lo podéis buscar en prensa, está muy divulgado, hay un artículo del New York Times de hace varios años, ¿no?, en que lo explica, ¿no? Y, bueno, ellos se preguntaron, ¿qué es lo que hace un equipo perfecto? ¿No? ¿Qué es lo que hace a un equipo que sea perfecto? Y crean este proyecto Aristóteles, que es un proyecto de investigación brutal, ¿no? Dura 2 años, con 180 equipos, en este caso eran equipos de venta, ¿no? Y casi 37.000 empleados, vaya, todo a escala Google, ¿no? Y, bueno, lo primero que hacen ellos es, bueno, un poco lo que habéis hecho a vosotros, ¿no? Oye, creo que si ponemos miembros afines, esto dará un mejor resultado. Otros dicen, no, vamos a poner a los más listos juntos, ¿no? Pasa que esto ya tenían algunos indicios de que no funcionaba, ¿no? Unos años atrás, ¿no?, el señor Meredith Belvin, ¿no?, hizo un experimento precisamente sobre esto, ¿no? Y se dio cuenta que a veces, cuanto más inteligentes era la gente que ponía en el equipo, cuanto más aumentaba el coeficiente intelectual sumado, proporcionalmente disminuía
la calidad del equipo, ¿no? Y bueno, esto si queréis leer, pero hay incluso algunas anécdotas, ¿no? Sobre equipos de la NASA, porque esto lo estuvo estudiando Belvin en la NASA, donde logró demostrar esto, ¿no? Con lo cual ahí dijeron, por ahí no vamos, ¿no? Bueno, pues serán equipos, yo qué sé, que luego sean amigos, ¿no? Bueno, que sean muy parecidos todos. Al final descubrieron que ni una cosa ni la otra, sino que lo más importante era generar entornos de seguridad psicológica. Y diréis, ostras, ¿y esto qué quiere decir, no? Bueno, lo que quiere decir es poder estar en un equipo donde simplemente puedas ser tú mismo. No tengas miedo de que por opinar, por decir lo que piensas, por discutir algo, por poner un tema encima de la mesa, pues eso vaya a tener repercusiones en cuanto a que se rían de ti, en cuanto a que perjudique a tu carrera, en cuanto a que te cuelguen un mote de esos que luego no te sacas en muchos años. No, tengo la tranquilidad de ser exactamente como soy. Y lo descubrieron esto, el término seguridad psicológica es un término que acuña una señora que se llama Amy Edmondson, ¿no? Que es la catedrática de la cátedra Novartis de liderazgo de Harvard, ¿no? Y que se basa precisamente en eso, en crear entornos donde la gente se pueda sentir tal como es sin tener que estar preocupándose de qué es lo que me va a pasar. Y de hecho descubren dos cosas. Dicen, ya, pero ¿y si tenemos que medir para ver un equipo donde haya estos entornos de seguridad psicológica? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos dos cosas. Vemos que hay un alto grado de empatía. Y ellos lo definen claramente, la empatía, no como un término abstracto, sino como, oye, yo sé lo que piensan mis compañeros o sienten antes de que lo verbalicen. Simplemente porque los conozco y porque veo sus expresiones y veo cómo reaccionan en una determinada situación. ¿Vale? Hay tal grado de conexión que pasa esto. Y el segundo, que es muy medible, es la cuota de voz. En los equipos de más alto rendimiento, la cuota de voz es equivalente. Casi todo el mundo habla la misma cantidad de tiempo o como mínimo tiene la misma oportunidad de expresar sus opiniones. Dos elementos que a mí me gustaría que fuerais pensando, ¿eh? Oye, ¿en mi equipo pasa esto? ¿Tenemos la misma cuota de voz? ¿Vale? ¿Sé lo que piensan mis compañeros cuando? Y claro, ahí seguro que os estarán saliendo preguntas. Qué bien, Luis, ¿y esto cómo lo genero, no? Bueno, esto para otro webinar o para las preguntas del final, ¿no? Realmente no es tan complicado, ¿eh? Y si os leéis, y os invito a que os lo leáis, el artículo sobre el proyecto Aristóteles, pues podéis ver ahí algunos indicios de cómo podemos abordar este tema. Muy bien, pero volvemos un poco al tema, ¿eh? Bueno, hemos visto que ya tiene su complejidad, pero en ese donut que nos presentabas, ¿no? Había un montón de cosas, ¿no? Entonces, imagínate que yo pertenezco al equipo, ¿no? Y digo, ostras, pues mira, sí, esto que me dices de la seguridad psicológica, yo lo veo. ¿Y ahora qué? ¿No? Y un poco ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? En la encuesta. Muy bien, hemos diagnosticado, yo he diagnosticado el problema de mi equipo. Estoy ahí solito en mi despacho y digo, esto va a ser un problema de que no hay confianza interna o que no tenemos una visión compartida, ¿no? Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el primer paso para solucionarla, ¿no? Y ahí me gustaría pues lanzar la tercera encuesta, ¿no? del día y ver un poquito esto, ¿no? Oye, Ángel, perdona. No, para nada, ¿sabes? Te estaba escuchando atentamente. Simplemente venía para ayudarte a la presentación, ¿no? Pues esta siguiente pregunta, que una vez diagnosticada la problemática del equipo, ¿cuál sería el primer paso para solucionarla? A ver, ¿qué es lo que opina el público? A ver qué pensamos. Desde tu punto de vista, ¿hay por dar alguna pista, Luis? Claro, ahí la tendencia, a ver, yo he trabajado con muchos entornos diferentes, ¿no? Y entornos donde la gente es más de marketing, ¿no? Entornos donde la gente es más ingeniero, ¿no? Entornos donde la gente, bueno, yo qué sé, es más de ventas, ¿no? Y difiere esta pregunta en estos entornos. Ahora, lo que es tradicional es cuando nos encontramos con entornos, sobre todo bastante científicos o en entornos de producción o entornos incluso de IT, lo normal es que la pregunta o la respuesta más básica sea no, vamos a analizar las posibles causas. Está en nuestro ADN. Yo como ingeniero lo tenemos claramente. Ahí veis. Lo has dicho sin duda. He alargado la respuesta para también dejar tiempo, ¿no? A que ellos votaran, ¿no?
pero ya veía, ¿no?, que íbamos en este sentido. Y de hecho, bueno, hemos tenido experiencias curiosas en este sentido, ¿no? Y os explicaré alguna historia ahora un poco relacionada con esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que evidentemente, veo que gracias, nadie ha puesto lo de confiar que el líder busque una solución. Me gusta, como mínimo, que hayamos llegado a esta parte, ¿no? Pero si vemos un poquito en las posibilidades, bueno, realmente nosotros a veces trabajando con ejecutivos, que es nuestro modus vivendi habitual, ¿no? Cuando les decimos, oye, este problema vamos a ponerlo encima de la mesa, ¿no? Nos dicen, no, que igual la gente se pone emocional, ¿no? Y eso es terrible. Parece que es, vaya, lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Con lo cual, vamos a analizarlo mucho y vamos a presentarlo de tal manera que no haya fisuras, ¿no? Porque, de hecho, cuando lo pongo encima de la mesa, acostumbramos a tener esta reacción, ¿no? Joder, acabo de poner el mojón encima de la mesa y ahora esto cómo lo gestiono, ¿vale? Y ves a la gente, unos se ponen rojos, a otros se les marca la vena aquí, ¿no? De qué es lo que nos ha dicho, otros se esconden directamente debajo de la mesa, ¿no? Y el mojón ahí en medio de, ostras, tenemos un problema de confianza, todos nosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos, ¿no?, con este mojón? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, porque claro, el mojón no viene solo. Luego lo primero que viene es, ¿y vosotros estáis de acuerdo en que este mojón es compartido? Ese diagnóstico compartido que decíamos al principio, ¿no? Y eso propone o necesita que todo el mundo empiece a darle feedback, ¿no?, al mojón y a la persona que lo ha presentado, ¿no? Y eso es muy complejo. El feedback, y nosotros nos gusta siempre hacer analogías neurocientíficas, el feedback, tan bonito y que todo el mundo le da tanta importancia, es una de las herramientas más complicadas de poner en marcha a nivel cerebral, ¿vale? A mí, darte feedback a ti me supone una vulnerabilidad extraordinaria, ¿vale? Me supone una incomodidad terrible. Y tú que lo recibes, lo más fácil es que lo primero que hagas es ponerte en lo que llamamos modo límbico, ¿no? No es que me esté dando feedback para mejorar, me está criticando, ¿vale? Me está diciendo que algo lo hago mal, y mi cuerpo reacciona, y es humano, ¿no? Y mi cerebro se cortocircuita. El dibujito este que hemos puesto ahí encima no es un dibujo simplemente, no es un simbolismo. Nuestro cerebro funciona así. Cuando me empiezan a dar feedback, yo me cortocircuito. Mi parte emocional coge el control de mi cerebro y no me deja pensar de manera racional. Con lo cual, vaya problema tenemos, ¿no? O sea, yo cojo y diagnostico qué es lo que le pasa al equipo. Lo meto encima de la mesa, que ya me cuesta un montón. Y luego, cuando intento hablar con los demás, están todos cortocircuitados. Pues vaya consejos que nos estás dando, Luis, para poder generar alto rendimiento, ¿no? Bueno, ahí, ¿cuál es la solución? Pues vamos a intentar objetivarlo, ¿no? Vamos a intentar convertir este feedback en datos concretos. Y, de hecho, nuestra propuesta es, oye, quitémoslo de lo que serían las opiniones iniciales y llevémoslos a algún entorno que sea más computerizado, si me lo permitís, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero en el momento en que logramos esto, convertirlo o objetivarlo y convertirlo a datos, ¿no?, esa medición, lo que nos pasa es que tenemos un efecto que realmente, yo incluso desde la visión ingenieril que yo también tengo, la primera vez que lo ves dices, ostras, esto no es posible, ¿no? O sea, yo te puedo decir que el problema que tienes es que no hay confianza en tu equipo y te pones como un basilisco, y en el momento en que yo os envío un test a todos, lo contestáis entre todos y la máquina dice que tenéis un problema de confianza, oye, ningún problema. Pues tenemos un problema de confianza porque lo dice la máquina, ¿no? Es una cosa que es realmente sorprendente, pero esa confianza que le damos. Y es porque realmente lo vemos como un dato frío, algo que está fuera, que es ajeno además. Oye, pero lo hemos contestado nosotros. Ya, pero es la máquina la que nos lo está diciendo, ¿no? Aparte, normalmente estos datos vienen en porcentajes, ¿no? Con 15,28%, ¿no? Bueno, pues es totalmente matizado, ¿no? Y además muy exacto, ¿no? Y eso nos da cierta tranquilidad. Oye, no es un criterio, no es algo que venga de aquí, del corazón, de los sentimientos, no. Ha venido de un número y los números vienen de la parte más racional, ¿no? Y además tienen otra ventaja, y es que son mejorables. Si yo tengo un 15,28, pues igual la próxima vez puedo tener un 40,32 y habré mejorado muchísimo. Tienen otra ventaja, y es que estas opiniones ya no son opiniones abstractas,
es que creo que va mal algo en el equipo. Es que fíjate que cuando hacemos esto nos pasa esto. No, son muy concretas. Oye, en confianza he sacado un 18,25. Bueno, pues es en eso, ¿no? Tengo un marco sobre el que trabajar. Oye, ahí tengo todas las posibles problemas o cosas en las que me tengo que fiar en un equipo y sobre esta concreta, que es el siguiente punto, cuando se nos ilumina la lucecita, sobre esta concreta es sobre la que tengo que trabajar. Y eso nos genera insights, ¿no? Y el cerebro hace, ¡pum! Vale, muy bien, ostras, es verdad. Pues no hay seguridad psicológica. Pues vamos a ver qué es lo que quiere decir seguridad psicológica. Porque no nos equivoquemos, tampoco. Lo que viene detrás de esto es empezar una conversación. De hecho, el proceso un poco es como sigue, ¿no? O sea, el primer punto es tomar conciencia. Medimos y decimos, sí, este es el problema, ¿no? El segundo punto es decir, vale, la máquina nos ha dicho que puntuamos bajo en confianza. ¿Qué quiere decir confianza para nosotros? ¿Vale? Y eso abre una conversación de un calado extraordinario, que si no nos lo dice la máquina es tremendamente difícil de empezar en un equipo. ¿Vale? Esto nos salva esa inercia inicial de no empezar a discutir estos temas. ¿Vale? El siguiente elemento es, vale, ¿y estamos dispuestos a cambiar? ¿Existe este growth mindset? Porque si tenemos el diagnóstico y nos vamos a casa y decimos, muy bien, ya sabemos lo que nos pasa, a ver si el mes que viene estamos mejor, pues al final no se consigue nada. Bueno, lo primero que hay que hacer desde este growth mindset es aceptarlo. Ostras, es verdad, tenemos un defectillo, una oportunidad de mejora. Igual que también, y cuidado con el feedback, también igual nos dice que estamos haciendo algo muy bien. Celebrémoslo, ¿vale? No solo tenemos que ir a la parte negativa y de cómo mejoramos. También tenemos que ir a la parte positiva y cómo conservamos esto que estamos haciendo bien. Y el último elemento es, bueno, compromiso, ¿vale? Después del feedback es imprescindible que la gente se comprometa. Yo voy a cambiar esto en el próximo periodo de tiempo, con este plan de acción y con estos objetivos concretos. Y esto al final es un círculo virtuoso, que no vicioso, virtuoso, en el que cada vez pues vamos mejorando, ¿no? Entonces, bueno, llegado a este punto, vosotros me diréis, explícame un poquito cómo medimos, ¿no? Y permitidme que antes de explicaros cómo lo hacemos nosotros, os explique algunas anécdotas, ¿no? Tres sistemas de sensorización, ¿no? que se ha utilizado en casos reales, ¿no? El primero es uno que me encanta, es un señor al que sigo, Ben Waber me parece que se llama, ¿no? Lo sigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Un chico del MIT, ¿no? Que hizo un spin-off y creó una pequeña empresa que se llama Humanize, ¿no? Y esta empresa lo que hacía era montar unos badges, estas cosas que llevamos colgada en la empresa cuando había contacto físico, ¿no? Que nos servía para abrir las puertas. Y ellos lo que le colocan dentro es un sistema basado en RFID, bueno, y en otras cosas, que lo que permite es medir interacciones entre las personas. Y ahí, por ejemplo, descubrieron, en una empresa de viajes online, que el tamaño de las mesas de comer influía en la cantidad de ideas disruptivas que podían aparecer en el equipo. ¿Vale? Simplemente esta parte de discovery, ¿no? Que a veces nos da el Big Data, ¿no? Cuando, ostras, nos damos cuenta de una dimensión nueva, ¿no? Y son los datos los que nos hablan, ¿no? Pues ahí se dieron cuenta de eso, simplemente sensorizando con este badge, ¿no? Ahí hacen cosas muy chulas, incluso determinar el tono de voz en las interacciones. Otro ejemplo que a mí me gusta poner también es de mi amigo Stephen Pullmans, ¿no? Que es un profesor con el que trabajo en Amberes, ¿no? Y que tiene montado ahí una cosa que llama Neurotraining Lab, ¿no? El Neurotraining Lab es un sistema, ¿no? Con el que yo he colaborado mucho, donde se coge a dos ejecutivos, se les pone una diadema, se les mete en una sala con un caso y se les entra una actriz que, bueno, presenta un conflicto, ¿no? Digamos, imaginado, ¿no? Y ellos tienen que resolver ese conflicto, ¿no? Bueno, ahí nos damos cuenta de que la gente, primero, en 2 minutos está metida en el tema, ¿no? Y nosotros lo que hacemos mediante estas diademas es observar las ondas cerebrales, ¿no? Y ver un poquito cómo reaccionan respecto a esa situación, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de cosas tan interesantes como que la capacidad de metacognición, que es la capacidad de una persona para poder salir de uno mismo y observar la situación desde fuera, tiene prácticamente los mismos indicadores cerebrales que el estado de mindfulness. Con lo cual, el hacer meditación ayuda a tu liderazgo porque aumenta tu capacidad de metacognición. Bueno, hay cosas muy potentes. Claro, los dos son interesantes, pero exigen de alguna manera, en un caso, llevar la diadema esta, que no la puedes llevar todo el día, ¿no? Y en el otro caso, el badge, ¿no? El último caso es un caso que os quería poner también que es interesante, ¿no?
Este es de un profesor de una escuela de negocios italiana que decidió en un programa de MBA pues sensorizar el pulso y algún otro indicador biométrico de la gente que participaba en el curso. Y él detectó o fue capaz de establecer como una especie de fórmula que medía la capacidad empática o la capacidad de empatía de estos próximos ejecutivos, altos ejecutivos que estudiaban el MBA, ¿no? Ahí se dio cuenta de que un 10% de los ejecutivos no tenían ningún tipo de empatía, o sea, cero. Estaban en el nivel psicópata, digamos, en cuanto a empatía hacia los demás, ¿no? El tío en ese momento decidió, ¿no? Aparte lo conocemos, ¿no? Decidió parar el experimento porque, bueno, ahí entró también en un dilema ético, ¿no? Ostras, si soy capaz de averiguar esto midiendo a las personas, a ver, si esto lo utiliza un equipo de recursos humanos, a esta gente no la van a contratar nunca, ¿no? Porque ¿quién quiere un líder que sea un auténtico psicópata, ¿no? Y algunos estaréis pensando, no, si el mío ya lo es, seguro que si le aplican este sistema lo detectan como tal, ¿no? Hay muchos temas éticos también en la parte de sensorización y de medir a las personas, ¿no? Con lo cual este tiene que ser un tema relevante. Fijaos, en el caso anterior del Neurotraining Lab, en una clase que dábamos en una escuela de negocios, nos vino una persona de un país lejano, vamos a llamarle X, que nos dijo, ostras, este sistema es tremendamente interesante. En nuestro país esto puede servir también para detectar las mentiras, ¿no? Dijimos, hombre, bueno, igual se podría hacer algún algoritmo, al final son patrones cerebrales, ¿no? ¿Para qué lo quieres, no? Es que la tortura ya se nos está quedando pequeña y no sabemos cómo saber si las personas a las que detenemos están diciendo la verdad o no, ¿no? Y ahí, bueno, los dos nos separamos, ¿no?, de la persona y dijimos, ostras, esta conversación vamos a dejarla aquí, ¿no? Hay grandes dilemas éticos en cuanto a cómo medir a las personas, ¿no? Entonces, es muy importante salvaguardar a las personas en el momento en que se hace este tipo de mediciones, ¿no? Muy bien, yo no quiero enrollarme más porque, bueno, soy de las personas que hablan mucho, ¿no? Pero sí que me gustaría ofreceros un poco una conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para medir todos esos indicadores que os decíamos al principio, ¿no? Y os voy a poner una pantallita, esto es un ejemplo. Nosotros lo que hacemos es trabajar sobre todo con encuestas anónimas, evidentemente, que se lanzan a todo el equipo y que el equipo puede medir o puede responder, ¿no?, con una serie de escalas a ver qué es lo que me sucede o qué es lo que yo estoy sintiendo. En un diagnóstico individual, cómo me siento yo en el equipo, y en un diagnóstico también sobre el equipo, ¿no? ¿Cómo estoy viendo yo que el equipo se comporta? Esto al final es un test que es bastante sencillo, ¿no? El nuestro está basado en el modelo que os he puesto al principio y realmente lo que hace es iniciar una conversación. Este dibujito que aparece, bueno, luego clicas a los relojitos, ¿no? Tampoco he querido hacer ahí propaganda de nuestro modelo, ¿no? Pero clicas a los relojitos y te van apareciendo más subindicadores, hay como 40 indicadores diferentes, ¿no? Ahí lo importante, utilicéis este sistema o utilicéis el sistema que a vosotros os parezca, que podéis encontrar millones de encuestas también en Internet que miden esto. Lo importante es, primero, que la gente pueda decir qué es lo que piensa en un entorno en el que se sientan cómodos. Y ahí lo pueden hacer porque es totalmente anónimo. Que tengan un resultado que sea lo más confiable posible. A partir de aquí, generar un diagnóstico compartido, ¿vale? Nos ha salido bajo esto, ¿no? En este equipo, por ejemplo, la diversidad le salía bajo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para aumentar la diversidad? Y ahí hablamos de diversidad cognitiva, ¿eh? No de hombres, mujeres, que en eso es difícil actuar, ¿no? O con temas de nacionalidades o cosas de este tipo. No, hablábamos de diversidad cognitiva, ¿no? Que eso se puede trabajar, ¿no? Entonces, tenemos la parte de, bueno, poder opinar, la parte de diagnóstico compartido, la parte de, vale, muy bien, ¿esto qué quiere decir para nosotros? Y luego, plan de acción. Plan de acción y compromiso. Muy bien, si esto es importante, pongámoslo encima de la mesa, discutamos qué significa para nosotros y cómo lo tenemos que poner en marcha. Porque al final, lo que hace la medición, este dato que generamos, es simplemente empezar una conversación que, si no, es tremendamente complicada de generar en un equipo. Y la vemos como ese mojón que se coloca encima de la mesa y donde, en el mejor de los casos, pues todo el mundo despista y nadie quiere hablar del tema. Pero cuando nos lo dice la máquina respecto a las respuestas que hemos dado,
¿vale? Y si encima utiliza determinados algoritmos de clustering, historias de este tipo, que lo hace, ¿no? Pues oye, nos sentimos todos tremendamente cómodos con lo que ha dicho y, bueno, pues si ella lo ha dicho, pues vamos nosotros a ponernos y vamos a ver cómo generamos mejora, pero basado en esto, basado en el dato, ¿no? Ahí es tremendamente importante ver cómo cambian las conciencias de las personas y la manera en que enfocan ese problema a partir de estos datos. Muy bien, entonces a mí me gustaría haceros como una última pregunta, ¿no? O sea, viendo todo esto, ¿cómo creéis que estáis vosotros, ¿no? Y esta es un poco también nosotros para averiguar, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, nuestra última encuesta, ¿no? No sé, Ángel, si quieres presentarla. Perfecto, vamos a por ella. Ya tenemos la última encuesta. Es, pensando en vuestro equipo, ¿tenéis claro qué necesita para alcanzar el alto rendimiento? O sea, Sí, ese ¿no? diagnóstico... Estamos ya en alto rendimiento. Claro. O sea, ese diagnóstico que tenía, ¿lo tenemos claro? O sea, ¿estamos ya en alto rendimiento? O sea, ¿tenemos claro lo que necesitamos? No tenemos claro lo que necesitamos. Oye, muy bien, Luis, pero esto que nos dices es muy complicado. O, ostras, es que ya estamos en el alto rendimiento. Yo noto que dentro de mi equipo puedo mostrarme tranquilamente como soy, veo que obtengo resultados, veo que tengo una sensación de propósito dentro de mi equipo genera impacto, lo veo bien conectado con la red de mi entorno. ¿Qué os parece? Bueno, pues el resultado general, el 37%, dice que sí, afortunados, la verdad, bueno, porque está en una circunstancia de este estilo muy positiva, y luego el 62% dice que no. Yo en mi trayectoria, comentándote así, Luis, qué bueno es cuando realmente estás en un equipo en el que tienes una dinámica absolutamente positiva y tienes ese entorno psicológico de seguridad y puedes proponer, puedes equivocarte sin que pase nada, cómo realmente puedes alcanzar un resultado muy superior, ¿no? Ahí hay un concepto que es el concepto de flow, ¿no? A veces te dicen, ¿no? Oye, ¿qué se nota cuando se llega? Todo fluye, ¿no? Porque al final a veces nosotros enseñamos a los equipos, no, vamos a trabajar con roles, vamos a trabajar las reuniones, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, y al final la gente dice, ¿cuántas reglas, no? Sí, pero son importantes al principio para luego tirarlas todas a la basura. Cuando tú logras tirar todas las reglas a la basura y todo sale solo, entonces es cuando estás en el alto rendimiento, ¿no? En ese flow, ¿no? Donde todo va solo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Fluye sin necesidad de tener que empujarlo, ¿no? Todo va rodando, ¿no? Por su propio peso. Sin duda. Muy bien. Seguimos también ahí con la presentación. ¿Qué más tienes para nosotros ya para finalizar? Bueno, ahora cerrar un poquito, ¿no? Bueno. La idea era, bueno, primero veo que el 27 pues están más o menos ya en la línea de saber qué es lo que les sucede. Yo espero haber arrojado un poquito de luz, ¿no? O haber dicho, ostra, pues mira, esto confirma lo que yo pensaba, o no, mira, ahora creo que con este nuevo modelo que me dices, pues igual me voy a cuestionar cosas diferentes, ¿no? Esta es una buena parte. Para los que os ha salido que no, oye, es que todo esto está muy bien, pero es que pasan cosas en mi equipo, no estamos en alto rendimiento y realmente no sé por dónde empezar. Yo lo primero que os diría es intentar reducir esos problemas al dato. Llevadlos al dato. Sacadlos de las percepciones distintas. Intentar dibujar ese marco, ¿vale? Ese contorno sobre el que podemos trabajar, de cosas concretas, que sean discretas. O sea, no un continuo de problemas, sino esto pertenece a esta cajita o a esta cajita. Entonces, para medirlo, infinidad de cosas, ¿eh? Está la herramienta esta que os enseñaba que tenemos nosotros, el Synergy App, pero podéis utilizar otras cosas. Está el cuestionario de disfunciones de Lencioni, por ejemplo, que lo podéis encontrar en Internet, ¿no? Hay una empresa que tiene un sistema que mide productividad y positividad también, que se llama TDA, ¿vale? El TDA. Hay infinidad de cosas que te permiten medir. Y esa medición es importante porque coloca los problemas en cajitas. ¿Dónde está mi problema? En la cajita, diversidad. En la cajita, estructura y objetivos. En la cajita, no sé qué. ¿Vale? Y normalmente esta cajita tiene como departamentos, ¿no? Y ahí es como que vas bajando y analizando cada vez más el problema hasta tenerlo en tu cajita pequeña. Mira, esto es lo que nos pasa. Muy bien. ¿Y esto que nos pasa, que nos ha dicho este sistema? Para nosotros, ¿qué quiere decir? Sobre todo, esta parte no os la podéis saltar, la conversación, en la que todo el mundo dice, bueno, pues para mí esto es, y yo me he encontrado en la situación, y ahí no dejéis que la gente se escape.
Oye, ¿qué quiere decir para ti? ¿En qué situación te has encontrado en que hayas notado esto? ¿Qué te falta y cuándo te ha faltado? ¿Vale? Porque en el momento en que llegamos a esto, este tipo de conversaciones genera seguridad psicológica, ¿eh? Que es la base de todo, ¿no? A partir de ahí, bueno, entonces, vale, ya tenemos el diagnóstico, plan de acción. Y aunque os pueda parecer difícil, el plan de acción al final es la parte más sencilla. Y ahí también os digo, si no se os ocurre, oye, hay infinidad de consultores que os pueden ayudar, ¿no? En este tema de ver a ver. Pero hay multitud de herramientas que nos permiten, a partir del diagnóstico y de haber puesto el plan encima de la mesa, el definir ese plan de acción. Y veréis que del propio equipo salen un montón de respuestas. Al final, el equipo ya tiene la medicina, ¿eh? Para el problema. Aunque nos parezca que no, la medicina está ahí dentro. Solo hay que crear el entorno para que esa medicina salga y podamos llegar a este flow, ¿eh? que decimos. Recordad, la base está en los datos y en la toma de conciencia. Muy bien, pues yo no quería explicaros nada más. No sé si estamos bien de tiempos. Vamos fantástico. Ahora ya podemos empezar por el turno de preguntas, también para las dudas que tengáis. No dudéis en comentar por el chat, sin ninguna dificultad. Y hoy vamos hablando de este tema que a mí la verdad que me parece súper interesante, Luis. Y uno de los puntos por los que queríamos tener precisamente, pues iNetwork y Big Data Magazine nos dedicamos al mundo de los datos. Y nos encantaba este mensaje de cómo utilizar la información, los dashboards, la inteligencia artificial para lograr el alto rendimiento en algo tan difícil como es la experiencia y la interacción humana, ¿no? Que es el trabajo diario, ¿no? Yo creo que ahí has dado unas pinceladas, vamos, fantásticas. A ver, son unas pinceladas. Al principio, nosotros estamos continuamente batallando en ver a ver cómo podemos hacer esta experiencia lo menos intrusiva posible, ¿no? Entonces, estamos trabajando en temas de sensorización, estamos trabajando en temas también de una cosa que se llama experience sampling, ¿no? Que es, bueno, al final son apps que te permiten justo en el momento, con 3 o 4 caritas, indicar cómo estás, ¿no? Trabajar en que sea lo menos intrusivo posible y que podamos tener un diagnóstico lo más cercano al momento en el que se producen problemas, ¿no? Pero realmente es un tema apasionante y tremendamente complejo, ¿eh? O sea, las personas ya son complejas, pues cuando sumas unas cuantas dentro de un equipo, pues la complejidad crece de manera exponencial. Mira, tenemos varias cuestiones. Ahora mismo Isabel Escolar nos está haciendo la cuestión que es ¿cuándo es conveniente hacer la medición? ¿Cuánto tiempo tiene que llevar rodando el equipo? Muy bien, esta es una buena pregunta, ¿no? Ahí los equipos pasan por fases, ¿no? No sé si algunos conocéis Tuckman, ¿no? Tuckman es un señor de hace millones de años que creó un modelo que aún sigue vigente, ¿no? Y él dice que los equipos tienen como 4 fases, ¿no? Forming, storming, norming y performing. Entonces, la primera, la de forming, ¿vale? Que es cuando se acaba de crear el equipo, ahí no midas estas cosas, porque ahí todo el mundo es feliz. La gente, salvo que te haya caído un marrón de vaya mierda de proyecto que me han dado, pero si el proyecto te motiva, la gente está motivada, la gente quiere pertenecer, incluso si no opinas igual que los demás, lo ocultas, porque para ti es más importante formar parte del equipo que no el expresar realmente tu opinión, ¿no? Ahí no midas. El siguiente nivel es el storming. Ahí nos empezamos a tirar los platos por la cabeza, se empiezan a crear camarillas, grupillos, no estoy de acuerdo. Ese es un buen punto donde se puede empezar a medir. Porque normalmente de esta parte del storming aparece la necesidad de hacer la otra, la siguiente, que es el norming. Oye, vamos a crear normas. Oye, esto no puede seguir pasando, con lo cual vamos a tomar acuerdos, ¿no? Y el norming nos lleva, en el mejor de los casos, al performing, ¿no? Que es el nivel de alto rendimiento. Aunque hay muchos equipos que pueden pasarse 10 años, y no lo digo a la ligera, en este bucle. Storming, norming, oye, no nos va bien, va, otras normas, o estas tampoco, otras normas, ¿no? Y a veces pasa por no llevar los problemas a datos, ¿no? A cosas más. Correcto, algo tangible, ¿no? A partir de algo que puedas pivotar, pero cimentado en una realidad, ¿no? Si no, todos son impresiones y percepciones. Está clarísimo. Isabel nos hace una siguiente pregunta, luego tenemos 2 también de Fernando de la Fuente. Bueno, la pregunta de Isabel es, ¿hay un número apropiado de miembros del equipo que faciliten el alto rendimiento? Oh, esta es la pregunta del millón, ¿no? A ver, los equipos de alto rendimiento realmente, los que son de extremo rendimiento, no son más de 5 personas, 6 personas. Son equipos pequeños, realmente, ¿vale? Estos son los que... Pasa que luego puedes ir creciendo y equipos de 8 o 9 personas pueden llegar a funcionar bastante bien.
En virtual, ahora que todos son virtuales, en virtual hay un número mágico, ¿no? Que sale de un par de estudios que dice que a partir de 13, cada persona que pones disminuye el rendimiento. O sea, no solo no lo aumenta, sino que lo disminuye, ¿no? Con lo cual, equipos muy grandes acostumbran a no funcionar. El número mágico, 5 o 6 en físico, 8 o 9 en virtual se puede crecer un poquito más. Y a partir de ahí, si hay más, bueno, se pueden establecer estrategias también de montar subgrupos para trabajos y cosas de este tipo y acaban funcionando bien también. Voy a hacer una cuestión antes de hacer las dos que tienes ahí de Fernando de la Fuente. La cuestión es, ahora que has dicho este punto más en virtual, ¿cómo afecta en tu experiencia todo esto que estamos viviendo del trabajo, teletrabajo? ¿Cómo ha afectado para estos equipos que tienen una dinámica tan positiva de poder trabajar físicamente, ¿no? Y que alcanzaban un alto rendimiento? ¿Ahora siguen funcionando igual en el teletrabajo o han tenido que cambiar su metodología o su estructura? La pregunta es excelente, ¿eh? Porque ahí hemos visto los que realmente no solo funcionaban bien, sino tenían mecanismos de corrección. Y eso es tremendamente importante. Los que han cogido y han dicho, a ver, ¿por qué estábamos funcionando tan bien? Bueno, es que había buen rollo, es que igual nos íbamos a tomar una cerveza el viernes, es que igual hacíamos no sé qué. Y han intentado traducir lo que tenían en cosas que se podían hacer en virtual. Oye, nos tomamos un vino virtual aunque sea, o hacemos no sé qué, o empezamos, yo qué sé, a jugar al trivial o a lo que sea. Es igual, cualquier sistema que nos permita reproducir ciertas conductas informales dentro del equipo también en la parte virtual. Los que han sido capaces de hacer esto han funcionado bien. Y de alguna manera vuelve todo a la toma de conciencia. Los que han sido conscientes de que cambiaba el equipo a virtual. Fíjate una cosa, déjame que ponga un ejemplo muy divertido, ¿no? Y ahora ya no tenemos encuesta para hacerla, pero es una pregunta que yo hago a veces en los cursos, ¿no? ¿Qué creéis que funciona mejor o qué equipo creéis que funciona peor a nivel virtual? Un equipo que está en 2 plantas del mismo edificio. Un equipo que está en 2 sedes en la misma ciudad. Un equipo que está en 2 países diferentes o uno que está en 2 continentes diferentes, ¿no? ¿Cuál creéis que es el equipo que funciona peor? ¿Vale? Y ahí tic-tac, hacemos ver que la gente responde. Si quieres, si yo, te animas, yo me puedo lanzar, ¿no? Y si alguien además se anima también a contestar, ¿sabes? Escribiendo, yo me diría, hombre, siempre pensarías, la lógica, pensarías que los que están separados por diferentes países, por diferentes culturas, esa separación. También te digo que aquellos que están acostumbrados a trabajar, interactuar planta a planta directamente, quizás en lo virtual tengan más problemas, ¿no? O sea, casi diría más eso. Muy bien, Ángel. Un poco va en esa línea, ¿no? La conciencia. O sea, los que están en 2 plantas no creen que sean virtuales. Creen que son un equipo físico separado por una planta. Y como no son conscientes, no utilizan los usos de los equipos virtuales. Y su rendimiento es parecido al de los equipos en 2 continentes diferentes, teniendo en cuenta que esos tienen que vivir con usos horarios diferentes, idiomas diferentes, bla, bla, bla. En cambio, los que funcionan mejor normalmente son los que están en una misma ciudad o en un mismo país, en dos sedes diferentes, ¿no? Que esos son conscientes de que son virtuales, pero tienen culturas parecidas y son capaces de trabajarlo, ¿eh? Pero es curioso. Muy curioso, la verdad que fascinante. Además, se me ocurren multitud de ideas. Vamos con 2 preguntas de Fernando de la Fuente. Fernando, es un placer tenerte aquí y poder saludarte. Bueno, la primera pregunta de Fernando es, ¿estamos suponiendo en un equipo Agile o también es válido para otro tipo de metodologías? Muy buena pregunta. Y la siguiente es, si no es un Scrum Master, ¿quién asume el rol de liderar el rendimiento del equipo? ¡Wow! Muy buenas. Muy buenas, sí. Muy buenas las preguntas. ¿Funciona en cualquier tipo de equipo? Sí. O sea, esto no es solo para equipos Agile, aunque nosotros trabajamos mucho y en general, pero porque nosotros creemos algunos de los elementos que aparecen ahí, el growth mindset y todo esto, está ya muy ligado con el mindset Agile, ¿no? Entonces, una de nuestras experiencias vitales básicas es la transformación de organizaciones en organizaciones Agile, ¿no? Con lo cual, ahí nos has dado, digamos, en la parte emocional, ¿no? Pero también sirve para los equipos convencionales, ¿no? Tanto si estamos hablando de desarrollo, trabajen en Waterfall, como en cualquier equipo que utilice cualquier otro tipo de metodología, ¿no? Esto funciona en cualquier tipo de equipo. Y la segunda pregunta era lo del Scrum Master, ¿no? Correcto, O sea, sí, te la voy. Perfecto. ¿quién se encarga un poco de mantener esto, ¿no? Esta es una pregunta compleja, ¿eh?
realmente compleja. Tradicionalmente hay que analizar un poco cómo es el equipo, ¿no? En algunos casos es el líder, ¿no? Pero claro, si hablamos de equipos agile, ahí son equipos autogestionados donde todo el mundo de alguna manera tiene el mismo peso. En un equipo de este tipo, o alguien coge el rol y nosotros trabajamos con roles, ¿no? Y hay un rol que es el rol del excavador, que es el que se encarga de mantener esto, o realmente necesitan la ayuda externa, ¿no? Que puede ser vía eso, un Scrum Master, un Agile Coach o lo que sea, que esté de alguna manera monitorizando al equipo, ¿no? Y esa monitorización lo que tiene que hacer, estos equipos normalmente están pues muy metidos en la tarea, es de vez en cuando hacerlos parar, salir de la tarea y preguntarse todas estas cosas de a ver cómo van. Y para eso es mucho más fácil una persona externa, ¿no? Porque si no, bueno, se tienen que generar otras calidades dentro del equipo, como la metacognición que os decía antes, y es complicado, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho, cuando se trabaja con equipos Agile, que el Scrum Master o el Agile Coach, o que la persona que esté ahí apoyando al equipo en la parte metodológica, también se forme en todo lo que es la parte esta de ser capaz de analizar el equipo, proponer parones. No solo, a veces se puede utilizar retrospectives, ¿no? Para hacer esto, pero a veces no basta, ¿no? Y la retrospective se nos va mucho a sprint review y hablamos mucho del qué, en lugar de hablar de lo que está sucediendo dentro del equipo, ¿no? Pero excelente, Fernando, excelente. Bueno, fantástica pregunta, desde luego. Y ya para finalizar, Mariano Muñoz, bueno, un saludo, Mariano. Sabes, Mariano, de hecho, participa también en alguno de estos webinars, esperamos verte pronto. Y, bueno, la pregunta que hace es, me gustaría saber cómo abordáis los proyectos de sensorización. Bueno, esto, como he comentado antes, estamos empezando, ¿no? Entonces, las únicas cosas que hemos hecho en sensorización ha sido en entorno laboratorio, porque realmente nos está costando encontrar elementos que realmente nos proporcionen más que datos, inteligencia o información que sea realmente relevante, ¿no? Sí que podemos analizar en una reunión, pues cuando a uno le sube la frecuencia cardíaca o cosas de este tipo, ¿no? Pero aún nos está costando el establecer patrones o el crear sistemas que nos permitan sacar realmente conocimiento a partir de esto, ¿no? Sí que en laboratorio nos está funcionando muy bien, ¿no? Y cuando hemos colaborado con Steven o con otra gente en la parte esta de sensorizar vía diademas cerebrales, esto tiene un impacto brutal, brutal. O sea, os explicaría ejemplos. Hicimos en un Global MBA, ¿no? Gente que venía de todo el mundo, un señor que venía de la Europa del Este, ¿no? Y que hizo una sesión de estas que os comentaba y fue terrible, ¿no? El chico, o sea, tenía que convencer a una persona de que se quedara y había hecho teóricamente algo, bueno, como mío cuestionable, ¿no? Y el tío le dijo, mira, lo has hecho fatal. O sea, no te despido porque estoy caritativo, ¿no? Pero mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a escribir en este papel, y además le mostraba el papel, voy a escribir lo mal que lo has hecho. Y no te preocupes, ¿eh? Yo cojo este papel y lo guardo aquí en un cajón. Tú a partir de ahora te portas bien. Y como te portes mal, yo abro el cajón, oye. Claro, el feedback que le dimos a este señor que venía de la Alemania del Este, además, ¿no? Oye, si quieres dirigir una empresa en el mundo occidental, esto no te va a funcionar, ¿no? Pero claro, se lo pudimos decir diciéndole cómo estaba su cerebro en ese momento. Claro. Fíjate que estabas tanto en tu discurso interno que no te estabas fijando en lo que pasaba afuera y cómo estaba reaccionando esa persona que ponía cara de asco, además muy clara, y decía, mira, a la que salga por esa puerta no me vuelves a ver el pelo, ¿no? Y él quería conservar a esa persona. Entonces, bueno, el insight que provoca, fíjate que a la persona le preguntamos antes, ¿no? ¿Qué nota te pones respecto a lo que has hecho, ¿no? Un 8. Lo he hecho muy bien. Vale, muy bien. Entonces le dimos el feedback y le explicamos también el comportamiento neurofisiológico que había tenido, ¿no? Y luego le dijimos, ¿y ahora qué nota te pones? Dice, un 2. Claro, eso cambia completamente, ¿no? Porque ese 2 le obliga a cambiar a esa persona. Le obliga a querer justamente lo que decías antes, ¿no? A tener siempre esa voluntad continua de aprender y de mejorar, ¿no? Que es justamente lo que perseguías, que es la esencia del equipo. Exactamente. Ese growth mindset, ¿no? Correcto. Vamos a invitar a José Luis también para que entre también con nosotros, por si tiene también alguna cuestión. Muy buena, José Luis, súper interesante. Ha sido maravilloso. Se me ha pasado la hora volando. Bueno. De los mejores comunicadores que he visto. También estoy convencido. La verdad, Luis, lo veníamos hablando y la verdad que mientras que estabas comentando en el chat,
Y la verdad que, vamos, fantástico además toda esa capacidad que tienes de llegar. Me quedo con un mensaje, ¿sabes? Que me ha gustado mucho, sobre todo porque nosotros muchas veces, yo, claro, pertenezco a una compañía, ¿no? Y tenemos ahí selección y seleccionamos personal. Y curiosamente, esto que tú has dicho de la afinidad, las ganas de aprender, es uno de los puntos principales que siempre miramos. Y en muchas ocasiones, en los equipos, lo dejo como reflexión para todo, ¿no? Es castigamos muchísimo el error, las proposiciones, cuando no tenemos ese entorno, ¿no? de generación tan colectiva o entorno de seguridad, y eso es que mata la innovación, es que mata la capacidad de progresión de las personas. ¿Qué consejos? Absolutamente. Ahí hay una cosa que sí que me gustaría, bueno, el otro día estaba hablando con Xavier Marcet, que es un gurú de los temas de innovación, ¿no? Y me decía, fíjate, hay un grupo de empresas en Boston que lo que están empezando a hacer es poner objetivos al aprendizaje. No hacer cursos, sino aprender, a que tú aprendas y pongas cosas en marcha. Luego funcionan o no, da igual, equivócate. Fast fail, fast scale, ¿no? Que dicen, ¿no? Correcto. Pero realmente están poniendo bonuses a la gente por aprender y por poner eso en marcha simplemente, ¿no? Con lo cual, bueno, me gusta, ¿no? Que en vuestra empresa estéis mirando, ¿no? Esa voluntad de las personas de aprender y de tomar riesgos, ¿no? Eso es imprescindible, sí, sí. Una cuestión ya que tengo aquí, ya que me surgen, tengo muchas, pero por dejarle ya la última, ¿sabes? Es, ¿qué aconsejarías? ¿Qué dirías a las personas que están enfrentándose ahora mismo a este tipo de entornos, que son un poco más, bueno, pues que ven que no tienen esta capacidad de alto rendimiento? El punto clave o el inicio, unas pautas para decir, venga, vamos a ser capaz de revertir esto. Ya seas una persona perteneciente al equipo, que a lo mejor no tienes tanto empowerment, no estás tan empoderado, como una persona que tenga ya un liderazgo más alto. ¿Qué le aconsejarías? Claro, yo el consejo que le daría es que intentara o empezara por el entorno de seguridad psicológica, ¿no? Lo que habíamos dicho al principio. Y esto a veces es muy simple. Si estás en una posición de liderazgo, muéstrate vulnerable, ¿vale? No débil, ¿eh? Vulnerable, porque esto a veces en cursos de PDG, de estos de director general, te dicen, vulnerable yo, si yo soy aquí, Superman. No, mientras seas Superman, estarás volando por el cielo y no con tu equipo, ¿vale? Con lo cual tienes que estar con ellos. Y lo primero que te tienes que hacer es mostrarte vulnerable. Oye, chicos, yo no tengo todas las respuestas, ¿no? Os necesito, ¿no? Este es el primer, para empezar a generar este entorno de seguridad psicológica, ¿no? Y luego promover que la gente se sienta cómoda, ¿no? Si alguien dice algo y realmente dices, vaya barbaridad te acaba de decir, acógelo, ¿no? Intenta crear ese entorno donde, oye, felicidades, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero oye, me encanta que alguien lo ponga encima de la mesa. Vamos a ver cómo lo trabajamos esto, ¿no? En Ben & Jerry's tienen un cementerio de los sabores fallidos, ¿no? Y ahí está, pues, el de guacamole con chile, ¿no? Claro, un helado de guacamole con chile, pues como que no es muy bueno. Pero lo tienen en el centro de su headquarter para celebrar los errores, ¿no? Una de las mayores empresas de innovación, además de reconocidas, precisamente por esto. Claro. Muy bien. Bueno, pues dejo también ya el paso a José Luis y ya te dejamos ahí, pues nada, para que finalices. Paso ya poco, que muchísimas gracias a los dos, que es un placer escucharos, que la gente está encantada y que, Luis, te raptaremos en alguna ocasión más para que estés con nosotros y para que nos cuentes otra cosa seguramente muy interesante que nos tengas que contar. Muchísimas gracias y sobre todo gracias por yo me lo he pasado muy bien charlando con vosotros y bueno, espero que los demás que hayan asistido pues también lo hayan disfrutado y salgan con algo para poder poner en marcha mañana, que es lo fundamental, ¿eh? Y muchísimas gracias sobre todo por el espacio. Pues nada. Gracias a ti, desde luego. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Y a vosotros muchas gracias por estar con nosotros. Nos seguimos viendo. Gracias. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta luego.